Tutieu envía un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, desea que todos tengan un nuevo día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. ¿Alguna vez han imaginado a Tutu y Uri teniendo un hijo adorable? Hoy verán cómo el amor se convierte en un latido, ese lugar donde se puede sentir el calor, piel con piel, escuchar un nombre pronunciado en voz alta y regresar juntos a casa en un ritmo de vida completamente nuevo. Presten mucha atención, no aparten la vista de la pantalla, porque los próximos acontecimientos sin duda los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque lo que viene será aún más emocionante. La habitación contenía la respiración junto con ella. Un último empuje profundo y firme. Luego, un silencio delgado como una hoja de navaja, el mundo se partió en dos antes y después. Un sonido como un hilo de luz atravesó la claridad blanca. El primer llanto. Pequeño pero seguro. Todos exhalaron al mismo tiempo. Los instrumentos callaron. Los pasos se detuvieron. «Es un niño», dijo la obstetra con una voz serena y cálida como una lámpara recién encendida. Y ahí empezó todo el instante en que el universo recordó su propia música. Minutos antes, la lluvia nocturna aún golpeaba suavemente el techo de bambú, peinando el cielo con líneas suaves. En el porche, una contracción la obligó a aferrarse al poste. Se mordió el labio, asintió para tomar aire y volvió a incorporarse. La mano de Uri buscó la bolsa que ya estaba preparada, pañales, gasas, un pequeño gorro, documentos, tocando cada objeto como si contara cuentas de un rosario. En la puerta, la señora Lan salió con un abrigo marrón oscuro con tonos azulados. Su mano cálida se posó sobre el vientre de su hija como un saludo al pequeño huésped que estaba por comenzar su viaje. «Ha llegado el momento», dijo sin levantar la voz, sin temor. Se movieron como un trío que ya había ensayado. Uri sacó la moto. Tutu se inclinó ajustando su respiración al compás de la lluvia que caía. La señora Lan sostenía el paraguas, inclinándolo un poco más hacia la madre y el hijo que hacia ella misma. Los faros del vehículo trazaban una franja de luz pálida a lo largo del callejón. Los charcos brillaban como ojos recién abiertos. Las curvas familiares parecían más largas de lo habitual. Los árboles a ambos lados se dibujaban como si estuvieran hechos de tinta negra. Cada oleada de dolor hacía que Tutu apretara un pliegue de la camisa de Uri y contara en silencio con la respiración: inhala, retén, exhala. El ritmo que había practicado tantas veces, pero que solo ahora comprendía de verdad. El hospital del distrito apareció bajo la lluvia como un farol de papel. Dentro, el olor a desinfectante levantaba la humedad de sus mangas. Las ruedas de las camillas resonaban en el suelo de cerámica como una melodía distante. Las enfermeras se movían rápido, pero sin prisa. «Recuéstala aquí por ahora», dijo una partera alisando la sábana, y fue precisamente esa firmeza en su voz la que dio forma y orden al cuarto. Detrás de la cortina verde de la sala de partos, la señora Lan se sentó en una silla de plástico con la bolsa del bebé sobre las piernas. La abrió, revisó la pequeña camisa color crema y alisó cada pliegue hasta que el tejido quedó perfectamente quieto. No estaba inquieta. Organizaba su espera como si fuera una oración. El tiempo se volvía delgado en el pasillo silencioso. La lluvia golpeaba suavemente el marco de las ventanas. Las suelas de goma marcaban un ritmo lejano entre las habitaciones. En algún lugar, un monitor mantenía constante su pulso. Uri se lavó las manos en el lavabo, primero con agua fría, luego más templada. Hasta las muñecas se quitó la chaqueta y se puso la bata y el gorro desechable. Se veía más alto frente al espejo, no por su estatura, sino porque la responsabilidad lo hacía erguirse con más firmeza.
Cuando la partera le indicó que entrara, Uri se colocó al lado del hombro de Tutu, lo suficientemente cerca para secar el sudor de su frente, pero sin estorbar las manos expertas que trabajaban alrededor. Dentro en la pantalla, una línea verde subía y bajaba con suavidad. El corazón del bebé latía constante y decidido. Las toallas ya estaban dispuestas. Los números flotaban en el aire. Inhala, empuja, retén. La voz de la obstetra marcaba cada sílaba con calma y precisión, como si anudara cuerdas que no podían deshacerse. Los dedos de Tutu se aferraban a la sábana formando pequeñas montañas. El sudor oscurecía los finos cabellos de sus sienes. Ella escuchaba con todo su cuerpo. Nadie hablaba del mercado del pueblo ni del techo ahumado de la casa que acababan de reparar. Y sin embargo, todo lo que habían cargado a lo largo de los años estaba ahí silencioso detrás de ella, como objetos invisibles firmes útiles listos para el siguiente trabajo. Una nueva contracción llegó más aguda, más clara, con un ritmo más corto. «Conmigo», dijo la doctora bajando la voz. Uri marcaba el compás con la mirada. Su respiración se unía a la de ella sin necesidad de palabras. En la bandeja, el acero reflejaba un círculo perfecto de luz. Desde la bolsa del suero, el sonido de las gotas resonaba tic-tic-tic, como si fuera su propio reloj implacable y sincero. Entre cada oleada de dolor había un breve silencio, un espacio donde el cuerpo podía volver a su centro, donde la respiración y el corazón se encontraban de nuevo en equilibrio. Toda la sala parecía inclinarse hacia ese instante. La partera dio medio paso adelante. La obstetra asintió. El aire cambió de temperatura. Detrás de la cortina, la señora Lan se levantó, dio un paso suave y se detuvo justo al borde de la tela. Sus manos entrelazadas no para ahuyentar el miedo, sino para que el silencio no se escapara. Ahora, dijo la doctora, esa palabra tenía peso. En la pantalla, la línea verde dio un salto y volvió a calmarse, como si la respiración quedara escrita sobre el papel. Tutu se recogió, concentrando todo en una sola dirección. Los hombros bajaron, las clavículas se alzaron, la fuerza se reunió en su vientre. No era una fuerza dramática, era real. La resistencia tranquila de una puerta que se abre sin esfuerzo porque las bisagras han sido cuidadas durante años. Ella empujó. La sábana se arrugó bajo su puño. El aire se volvió más limpio. La última cuenta del ritmo resonó en el pecho de Uri como la cuerda de un instrumento tensado al límite. Ya no había lluvia, ni pasos en el pasillo. Solo una línea recta atravesando la habitación, de la respiración a la fuerza y luego a la apertura. Un instante delgado como el filo de una navaja, capaz de partir en dos un solo aliento. Y entonces el llanto, claro y brillante. La partera soltó una risa leve. La doctora movió las manos con destreza sin ostentación. Un niño. El mundo se reacomodó alrededor de una nueva gravedad. Recibieron al pequeño con toallas y con las manos. Rosado húmedo, sus diminutas manos se extendieron por reflejo. El pequeño frunció el ceño un instante como si no estuviera conforme con la luz y eligió protestar con una respiración completa, firme, llena de vida. La partera le frotó suavemente la espalda hasta que el sonido se volvió redondo, pleno. Los clips metálicos hicieron clic, clic, decididos. Finales. La mano de Uri se alzó antes de que pudiera pedir permiso. No se estiró, lo recibió. La palma abierta, el codo firme, los hombros tranquilos. Aquel peso era más ligero de lo que imaginaba, pero más real que cualquier pensamiento. Una pestaña negra retuvo una lágrima antes de que cayera. Se olvidó de la gasa que aún sostenía. El ritmo que había usado para mantenerse sereno volvió a su pecho, al lugar al que pertenecía.
«Piel con piel», dijo la partera mientras doblaba una manta y bajaba la bata del hombro. Colocaron al bebé sobre el pecho de Tutu. Su mejilla buscó la clavícula como si la habitación entera hubiera sido creada para ese instante. El llanto se transformó poco a poco en un suspiro húmedo y suave. El calor pasaba de uno a otro. Los diminutos dedos rozaron la tela, luego la piel, y se quedaron quietos. La mano de Tutu cubrió casi toda la espalda del niño. Exhaló un aliento que ni ella sabía que había estado conteniendo. La luz del techo dejó de parecer fría. Detrás de la cortina, la señora Lane escuchó el llanto y cerró los ojos. Cuando los abrió, seguía en el mismo lugar, como si su cuerpo entendiera que a veces no avanzar también es una forma de abrazar. Sobre sus rodillas, la pequeña camisa color crema seguía allí doblada con cuidado como una promesa. El tiempo corría suave. Los datos se leían, los números se anotaban, las toallas se cambiaban, el gorrito se colocaba. La boquita del bebé buscaba guiada por manos pacientes. El primer intento de succión fue más torpe que exitoso, pero la determinación también es una forma de nutrir. Luego, el niño se calmó, su mejilla pequeña reposó tibia su respiración, rozando el aire como el trazo de un pincel sobre el papel. El procedimiento posparto transcurrió con serenidad. Midieron su longitud, tomaron la huella del pie, colocaron las pulseras de identificación, una para la madre, otra para el hijo y una para el padre. Una banda blanca rodeó la muñeca de Uri. Él la giró una vez, sintiendo su peso como si un pequeño fragmento de plástico pudiera enseñarle al corazón lo que en el fondo ya sabía. Le entregaron los documentos. Escribió primero el apellido, luego el nombre, el mismo nombre que habían susurrado en el mercado para oír cómo sonaba entre el bullicio y que repitieron bajo el techo de bambú para escuchar cómo se mezclaba con la lluvia. El bolígrafo se volvió más pesado de lo que el plástico debería permitir. Cuando la enfermera corrió la cortina e invitó a la señora Lan a pasar, ella se acercó a la cama como quien se aproxima al amanecer, lo suficiente para sentir el calor, pero no tanto como para tapar la luz. Al llegar al pie de la cama se detuvo. Esperó a que las miradas de madre e hijo se encontraran y solo entonces dio un paso más. Su mano se alzó y acarició el cabello de su hija, un gesto que había repetido miles de veces, pero que esta vez parecía completamente nuevo. Inclinó la cabeza grabando en su memoria cada detalle, el diminuto lóbulo de la oreja, el pliegue bajo la barbilla. «Qué guapo», dijo, y sus palabras cubrieron la cama como una manta suave. La noche se fue adelgazando. La lluvia se disolvió en el silencio, quedando solo como un rumor lejano. Los trasladaron a la sala de posparto, donde la luz pasaba de blanca a dorada, donde había una ventana en lugar de una cortina y la silla ya no chirriaba como una herramienta. El bebé dormía como una pequeña llama guardada dentro de un farol, cerrada pero completa. El rostro de Tutu cambiaba de expresión sin moverse. No era que no sintiera dolor, sino que lo envolvía la calma, esa calma que llega cuando la puerta se abre justo en el momento preciso. Uri aprendía poco a poco una danza que nunca había ensayado: meter la manta bajo los talones, ajustar el gorrito, levantar un peso diminuto sin despertarlo. Cada torpeza suya era dulce. La partera solo necesitaba tocarle los dedos y asentir antes de retirarse, cuando las manos de él ya recordaban qué hacer. En el alféizar, el amanecer se filtraba entre las nubes, dibujando un borde pálido alrededor de la cortina. Afuera, los techos mojados empezaban una conversación lenta con la mañana. Dentro, todo parecía reducirse al tamaño de una mano, una palma apoyada en la espalda del bebé, un pulgar bajo la barbilla, los dedos buscándose a través de la tela. Las palabras también se hacían pequeñas, quedando solo las que mantienen la vida en su ritmo exacto: agua, almohada, aquí, ahora.
Cuando la mañana llenó por completo la habitación, el niño abrió los ojos para mirar el mundo, un mundo que se había vuelto más blando para encajar con él. Miró la suave clavícula de su madre, la línea firme de la mandíbula de su padre, la luz en las comisuras de los ojos de su abuela y volvió a cerrarlos. Sí, la luz le resultaba lo bastante amable. Decidió quedarse con ella. El día apenas acababa de comenzar. Siết chặt lấy tay cô như muốn dùng sức mạnh ấy để xua tan nghi hoặc. Nhưng trong ánh mắt anh sự rằng xé hiện lên rõ. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt mì dựa và đã hứa hạnh sợ nghỉ lại mà chẳng ai đâu đến, chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng côn trùng giá trị và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau nhìn đã lựa chọn của Uzi yêu hay trách nhiệm vì chưa có đủ căn đảm để cô đã không